Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos allá con lo que hay. A ver qué nos cuentas. Etiopía, Myanmar, el Sahel, las otras guerras. Muy bien. Pues Pues, eso, que Ucrania, claro, pues claro, pero también pues, Yemen, Etiopía, Myanmar, el Sahel. eh, Como recordaba George Orwell en Rebelión en la Granja, sí, cuando el Partido de los Cerdos llega al poder, si recordamos, sí, que bueno sería revisitar Rebelión en la Granja en estos momentos porque es muy ilustrativa. sí, señor. Pues el gran cerdo decía, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Una frase muy conocida que procede de esa obra de George Orwell. Bueno, pues eso, que la guerra en Ucrania ha acaparado la atención internacional, pero todos somos iguales, pero Ucrania es más igual que otros, parece ser, Ujú. porque hay varios conflictos en el mundo ocurriendo al mismo tiempo, con miles de víctimas también, y que están mucho más olvidados, ¿no? Incluso algunos por completo. En Yemen ya se contabilizan más de 200.000 muertos en una guerra que dura ya 8 años. También el conflicto en Myanmar, tras el golpe de Estado del ejército, ya acumula más de 10.000 fallecidos. Una guerra que lleva ya 16 meses en Etiopía dejó ya 1 millón de personas hambrientas. Y bueno, pues eso, que la guerra de Ucrania está provocando una movilización internacional como pocas en las últimas décadas. Movilizaciones de todo tipo por parte de un montón de estados. Eh, Incluso sin que ningún país haya enviado todavía tropas, Ucrania ha estado recibiendo apoyo militar, ayuda humanitaria y Ujú. manifestaciones de apoyo en diferentes partes del mundo, ¿no? Cierto. Incluso en cuestión de días tras la invasión, Estados Unidos y Europa impusieron a Rusia uno de los mayores paquetes de sanciones internacionales jamás vistos contra ningún otro país. En cambio, Arabia ha invadido Yemen y ha bombardeado Yemen y en cambio nadie le ha impuesto ninguna sanción. Eh, y pues eso, se estima que la guerra en Ucrania, que puede estar apenas comenzando, lamentablemente, ya es cierto, ¿no?, que ha cobrado cientos, cientos de vidas de civiles y ha obligado al menos a 3 millones de personas a huir de sus hogares, según la ONU. Y evidentemente la situación humanitaria de Ucrania es preocupante y muchos organismos internacionales ya han dado la voz de alarma. Sin embargo, en comparación con otros conflictos que existen en el mundo hoy en día, hay más muertes y sufrimiento humano causado en otras guerras y que reciben muchísima menos atención y muchísima menos ayuda internacional. Mm. En el caso del Yemen, por ejemplo, lleva ya al menos 11 años y las cifras son muy impactantes, más de 200.000 muertos, más de 2 millones de niños con desnutrición aguda, falta agua potable, falta atención médica para la población. De hecho, como ya comentamos hace unas semanas, la ONU ha clasificado a Yemen como la peor situación humanitaria del mundo. Y bueno, pues hay otras, porque también muy lejos del foco diplomático y del foco mediático internacional está una guerra que comenzó en noviembre del 2020 en Etiopía entre el gobierno central y un partido político en la región del Tigray, Ujú. que es un conflicto que no da señales de terminar pronto y se estima que más de 9 millones de etíopes necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Se han recibido informes de crímenes de guerra, asesinato de civiles, violaciones masivas, pero eso no existe para los medios, ¿no? Empezó hace 16 meses, eh, hay una gravísima hambruna para cerca de 1 millón de personas y bueno, y más de 9 millones de etíopes necesitan algún tipo de ayuda alimentaria. Entonces, bueno, la base parece ser que es una disputa entre diferentes etnias que llevan cerca de 30 años intentando convivir. Son, como suele suceder en estos casos, una secuela de la descolonización en el Cuerno de África, ¿no?, en África Oriental. Y bueno, Etiopía tiene un sistema de gobierno de tipo federal.
a veces se ha llamado o ha sido conocido como federalismo étnico, porque los distintos estados federales están conformados por cada uno de las 10 regiones del país por diferentes grupos étnicos, ¿no? Es decir, que cada estado federal pertenece a una etnia. Y una de ellas es la región del Tigray, controlada por un partido político llamado Frente Popular de Liberación de Tigray, que está integrado por personas de esta etnia, ¿no? De la etnia Tigray, y que ese frente pues, lideraba una coalición de 4 partidos que gobernó Etiopía desde 1991. Y bajo esta coalición, bueno, pues Etiopía más o menos tuvo una cierta etapa de prosperidad y de estabilidad, a pesar de que continuaba la preocupación por los derechos humanos, que tenían continuas violaciones, el nivel de democracia era muy bajo, y ese descontento en esta región del Tigray se convirtió en protesta, lo que llevó a una reorganización del gobierno que, ha tenido como consecuencia pues eso, que se han rebelado en esta región y intentó poner fin a una disputa territorial con la vecina Eritrea. Incluso el presidente de aquel momento, Abiy Ahmed Ali, llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 2019. O sea que lo que ocurre es que, claro, con la larga lista de Premios Nobel de la Paz puestos bajo sospecha, tampoco es decir mucho, ¿no? Pero los políticos de esta región de Tigray vivieron estas reformas del Premio Nobel como un intento de centralizar el poder y destruir ese sistema federal de Etiopía del que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, en el 2020 en Tigray se celebraron unas elecciones que el presidente Abiy consideró ilegales y en noviembre de ese año, de 2020, pues estalló el conflicto. Soldados eritreos se aliaron con el gobierno etíope y combaten todos en Tigray. Y tanto una parte como la otra pues fueron acusadas por diversas atrocidades. Por ahora pues no hay señales de que el conflicto puede llegar a su fin, no hay ningún tipo de negociaciones en curso y ahí están peleando sin que nadie haya dicho esta boca es mía, ¿no? Y luego, bueno, hay otros. A la otra parte del Mar Rojo, en la península arábica, ya hemos hablado también nosotros en distintas ocasiones de la situación en el Yemen, ¿no? Que es gravísima, sobre todo desde el punto de vista humanitario. Hay una hambruna donde hay una total falta de alimentos, no hay ningún tipo de servicios de salud, las infraestructuras están muy dañadas o son inexistentes. Más de 10.000 niños han muerto como resultado directo de los distintos combates. 4 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y el 70% de la población, más de 20 millones de personas, necesitan algún tipo de asistencia humanitaria para su supervivencia, ¿no? El Yemen ha tenido algo más de atención mediática, pero tampoco demasiada, ¿no? Y la situación, como digo, es gravísima, ¿no? Ya digo, por ejemplo, atención médica solo llega y con muchas dificultades al 20% de los distritos y de la población, ¿no? 20 millones de personas no tienen ningún tipo de acceso a una atención médica mínimamente adecuada. El 50% de la población tampoco tiene acceso a agua potable, con lo cual las enfermedades infecciosas son absolutamente frecuentes. Y bueno, la cosa viene ya desde 2011, que empezó con lo que fue parte de una de las primaveras árabes. El presidente Ali Abdel Saleh, que era un presidente totalmente autoritario, se negó a entregar el poder a su vicepresidente, Mansur Hadi, y bueno, pues ahí se concentró todo.
tuvo que luchar con una serie de problemas, incluidos los ataques de distintos grupos yihadistas, que incluso entre ellos están enfrentados. Aquí ni siquiera el clásico conflicto entre la rama suní y la rama Sí. hutí, porque allí hay otra rama islámica que son los hutíes, bueno, que teóricamente están apoyados por los chiíes de Irán, de los ayatolás, pero luego en la práctica están todos mezclados. Hay hutíes que pertenecen a la rama sunita, en fin, hay un follón increíble, ¿no? Y este movimiento hutí, que se conoce como Ansar Allah, partisanos de Dios, pues eso, aprovechando la debilidad del nuevo presidente, se han convertido en unos partisanos que bueno, teóricamente defienden a la minoría chiita del Yemen, pero que, como digo, en la práctica están muy mezclados y han combatido una serie de rebeliones contra el presidente durante más de una década. Tomaron el control de la región norte, de la provincia de Sadá, y comenzaron a avanzar hacia el sur. Arabia Saudí comenzó a bombardear. Evidentemente hay tal follón tanto territorial como demográfico e incluso religioso que es difícil discernir quiénes son unos, quiénes son otros, y lo único que es evidente es que la mayoría de la población, que como digo está inmersa en una situación gravísima de tipo humanitario y una gran pobreza, pues ha creado, como digo, una situación absolutamente explosiva. El Occidente, bueno, pues no ha dicho nada y es un conflicto que se ha enquistado y cada vez el país es más inestable y no lleva avisos de que tanto Irán como Arabia Saudita, que han estado involucrados en el conflicto, vayan a poner fin a la lucha, con lo cual miles de personas mueren a diario porque ni siquiera en muchas ocasiones la ayuda humanitaria de algunas ONGs como Médicos Mundi o Médicos Sin Fronteras, pues ni siquiera pueden llegar con ayuda sanitaria o con ayuda de alimentos, ¿no? Esa coalición evidentemente recibía apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Incluso sabemos que España estaba enviando armas porque no es una región oficialmente en conflicto y aunque había analistas que esperaban que la guerra durara poco, pero ya llevan 8 años e incluso últimamente ha habido una escalada de violencia. Otro lugar que está totalmente fuera del foco de las crónicas informativas actuales es Myanmar, la antigua Birmania, Sí. que también comentamos en su día que se produjeron un montón de protestas populares después del golpe de Estado militar, y estas protestas generalizadas de la población han llegado a un punto que, según los analistas, se puede considerar que están en guerra civil, ¿no? Llevan ya muchos años con tensiones políticas y étnicas y la violencia ha aumentado en los últimos meses. Los militares, tras el golpe de Estado, han tomado el control del país desde principios del 2021. A pesar de que intentaron hacer unas elecciones generales que ganó por amplio margen el partido de la famosa líder, otra que tal, también Premio Nobel de la Paz, sí, Aung San Suu Kyi, pero los activistas de la oposición pues, incitaron a la desobediencia civil, hubo huelgas generalizadas, protestas masivas contra el golpe, y los militares pues nada, pues hicieron lo que toca, utilizaron la violencia para dispersar a estos movimientos y ahí no tienen prácticamente armamento de disuasión, allí directamente disparan
con fuego real contra la multitud. Y estas milicias locales, que se hacen llamar las Fuerzas de Defensa del Pueblo, pues con el armamento que tenían, que ellos sabrán dónde lo sacaron, pues atacaron convoyes militares, asesinaron a funcionarios, en fin, la situación es caótica, ¿no? Hay una organización humanitaria, la ONG Rescue Committee, que ha elaborado un informe donde indica que los conflictos que se encendieron por todo el país desde la toma del poder por los militares ya han provocado el desplazamiento de 250.000 de personas y más de 14 millones de personas, aproximadamente un cuarto de población, pues están necesitadas de algún tipo de ayuda humanitaria. Y bueno, según cifras aproximadas, se cree que más de 100.000 personas ya han muerto en el conflicto desde febrero del año pasado. Bien. Otro lugar, A ver, en Siria, que últimamente parece que, según todos los indicios, la guerra en Siria ya ha acabado, pero está muy lejos de ello, ¿eh? Es decir, hay ciudades del norte de Siria como Tadif que siguen siendo escenario de batallas. El origen es el mismo, la primavera árabe en Siria, que se convirtió en una protesta generalizada contra Bashar el-Assad, el presidente sirio, que, bueno, como sabemos, degeneró en una guerra civil a gran escala, de todos contra todos, que lleva más de una década y que ha causado cerca de 400.000 muertos, arrasó por completo ciudades enteras como Alepo, la segunda ciudad del país, involucró a otros países, sabemos que ahí metieron la cuchara Rusia, Turquía, por supuesto Estados Unidos, en fin. Hay un montón de desaparecidos, familias totalmente destrozadas. La emigración, como sabemos, también es masiva hacia otros países. Hay un montón de sirios en todos los países alrededor, en Turquía. Incluso están llegando, después de atravesar todo el norte de África, hasta las mismas fronteras españolas de Ceuta y Melilla, ¿no? O sea que la diáspora de la población civil siria es, bueno, increíble. La guerra civil continúa. Parece ser que en este momento el Bashar el-Assad tiene bastante controlada tanto Damasco, la capital, como una buena parte del territorio, pero hay algunas zonas como el norte que, como digo, continúan los combates, incluso entre distintas fuerzas yihadistas enfrentadas entre sí, que es lo que acaba de complicar las cosas, ¿no? Como siempre, las potencias extranjeras como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia tomaron partido, enviaron dinero, armas y combatientes, y a medida que el caos empeoraba, pues organizaciones yihadistas, que cada una tenía su propia agenda, como el Estado Islámico, Al-Qaeda, que están enfrentados entre sí, pues también se involucraron, y es uno de los conflictos, como sabemos, pues más sangrientos del planeta. Más de 2 millones de personas han muerto o han sufrido algún tipo de lesión. Antes de la guerra, el país tenía 22 millones de habitantes, pero más de la mitad han tenido que abandonar sus hogares. Muchos de ellos están todavía dentro del país, no han podido o no han tenido medios para huir, pero, como digo, los países cercanos como Líbano, Jordania y Turquía pues han recibido la mayoría de los refugiados. Y bueno, la conclusión final es que la guerra disminuye en intensidad porque, como digo, Assad ha logrado dominar gran parte del país, pero todavía hay focos de resistencia en muchas partes de Siria, y los observadores internacionales pues creen que el conflicto no está precisamente cerca de terminar, lo cual significa que se espera que aún cause más muertes y problemas humanitarios en los próximos años. Y por último, otra zona que no es un país en concreto, sino que involucra varios países del África Occidental, como Sierra Leona, Níger, Mali, incluso el Chad, es la zona del Sahel, que también hemos hablado en diversas ocasiones de ella,
y que incluso llega a implicar a Mozambique, un poco más al sur. Y es uno de los focos más fuertes de violencia en África. Se produjo, después de derrocado el Estado Islámico en el Medio Oriente, que sabemos que sobre todo en Irak fue claramente derrotado, se produjo una especie de huida hacia África, y todos los restos del Estado Islámico se trasladaron al Sahel, con lo cual es una manera de trasladar el problema. Es decir, ahora la parte norte de Irak está más tranquila. De los kurdos últimamente no se habla demasiado, parece que en la zona está bastante pacificada, pero el problema se ha trasladado a África, ¿no? Al cinturón del Sahel, que llega de parte a parte de África, ¿no? Desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Y bueno, pues eso, los grupos islamistas militantes, como digo, no solo el Estado Islámico, también parte de la yihad, perdón, de Al-Qaeda, pues se trasladaron a la zona del Sahel y se fueron corriendo más hacia África, donde unos gobiernos frágiles como los que hay en la zona pues no pueden luchar contra su influencia, y hay una desestabilización general de la zona, cuyos principales perjudicados lógicamente es la población civil que vive por allí, y que, bueno, pues eso, están involucrados países como Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, el Congo, Mozambique, en fin, o sea, la situación se complica también, por supuesto, con que la zona tiene ricas reservas en productos que últimamente, sobre todo, son muy demandados. Por ejemplo, aparte de minerales estratégicos, tiene grandes reservas de gas natural que se están explorando en colaboración con empresas multinacionales de energía de los distintos países que eran de los cuales eran excolonias, y eso, unido a los altos niveles de pobreza y la disputa por el acceso a la tierra y al trabajo, pues hace que muchos habitantes pues acaben por unirse a las milicias islámicas, y durante el último año la situación se ha complicado muchísimo más todavía, ¿no? Resumen. Resumen, porque has hecho una lista larga, Sí, ya no, una lista, no, ojo, no es una lista exhaustiva, ¿eh? quedarían más, aún, más Todavía guerras. habría más. He intentado rastrear los principales focos, pero el resumen sería que la solidaridad no debería saber nada de fronteras, ni de interesadas prioridades informativas, ni por supuesto de interesadas compañías transnacionales que quieren sacar provecho. Es decir, que Ucrania sí, pero los demás países en guerra pues también. Esa sería, digamos, la conclusión. Muy bien la solidaridad con Ucrania, pero sin olvidar que hay otros países que no están en Europa, curiosamente, y que también necesitan de toda nuestra solidaridad. Bien, pues ahí queda hecha esa lista de otras guerras que no son mediáticas o no son lo suficientemente mediáticas para que ocupen horas y horas de televisión, radio y medios informativos aquí en Occidente. No, Eh, no, o sea, no son muy mediáticas, no son nada mediáticas. nada Es decir, mediáticas, es decir, solo que basta con repasar las principales páginas de los distintos medios informativos en Internet, y mucho más incluso la prensa escrita o la televisión, para ver que no hay ni rastro de la mayor parte de estos conflictos. La televisión pública en algunas ocasiones da alguna pequeña pincelada como por compromiso, pero nada que ver con la exhaustiva información en directo y al momento que se está dando de Ucrania. ujú. Entonces, bueno, pues eso, está muy bien informar sobre lo de Ucrania, pero también estaría bien dejar algo de espacio a dar cuenta del sufrimiento de tantas y tantos miles de personas en esas otras guerras, ¿no? Mm. Dicen que es porque Ucrania nos pilla muy cerca, que Ucrania es Europa, que están ahí al lado, que están a 3 horas de avión si quieres trasladarte allí, que bueno, que son Sí, de... también que Rusia es
una de las principales proveedoras energéticas Ah, de sí, unos cuantos y países europeos, sobre todo de Alemania. mm, Uno que es mal pensado siempre piensa que, como en tantas ocasiones, hay razones económicas detrás de este tipo de este interés, ¿no? ujú. Y en esos países que has nombrado, en gran parte de ellos, no sé si decir la mayoría, también están involucrados países, digamos, occidentales, bien participando, aunque no directamente, pero sí suministrando armamento, ayuda militar, apoyando a una facción u otra. En algunos de ellos es importante, por ejemplo, lo de Arabia Saudí sobre el Yemen, pues está claro que está recibiendo, ya lo has contado, el apoyo de Estados Unidos y países europeos. No están directamente allí con sus tropas, pero sí con sus armas, esos Hombre, asesores. recordemos que en España se están construyendo 3 fragatas Ah, para Arabia Saudí para bloquear los puertos del Yemen, incluso impidiendo que llegue la ayuda humanitaria, ¿no? Es decir, que aquí el que más y el que menos, todos somos responsables. sí, bueno, después nos escandalizamos cuando Putin dice que la acería que ya empieza a ser famosa en Mariupol Mariupol. O Mariupol, pues no la va a saltar porque es una ratonera y no vamos a ir, es decir, la vamos a bloquear que no pasen ni las moscas, es decir, dejarlos morir por inanición casi, ¿no? Bueno, pues eso están haciendo, acabar de decirlo, ¿no? La intención de bloquear incluso la ayuda humanitaria para que no llegue a Yemen, ¿no? Porque uno podía decir, bueno, están guerreando entre facciones distintas del ejército y guerrillas más o menos importantes armadas por otros países, pero la población civil, como has comentado también, sobre todo niños, y están pasando miserias enormes, ¿no? Y están muriendo eh, en gran número. Eh, Sí, en Mariupol incluso se han cerrado los corredores humanitarios sí, y, como tú decías, se ha convertido en una ratonera para la población civil sí, que no puede salir de allí, ¿no? sí. Pero eso ha escandalizado muchísimo aquí. Cuando Putin ha dicho que no va a pasar ni una mosca, los vamos a dejar morir por inanición. Bueno, entonces Claro, pero como Arabia Saudita, encima, cuando bloquea el Yemen para que no llegue ni ayuda humanitaria y los niños están muriendo y la población civil está sufriendo una hambruna, no hay servicios médicos, eso no es alarmante para nada, para Occidente, ni ocupa tertulias y más tertulias, claro, pero eso está expertos. perdido en un rincón de la península arábiga, eso, bueno, nos pilla, como tú decías, nos pilla lejos, ¿no? Sí, y además, Cuando, bueno, el mundo, según dicen, está globalizado si somos internacionalistas y no creemos en las fronteras, debía de preocuparnos en igual medida, independientemente de la proximidad a nosotros, ¿no? mm, bien, Pues bueno, pues simplemente recordar eso. ahí queda recordado, dicho, y bueno, sacamos cada uno nuestras conclusiones. Vamos con otro tema. Nos venimos aquí cerquita, de las cosas que también están ocupando mucho en los medios de comunicación. País vecino, ahí al norte, hay elecciones, la segunda vuelta en Francia, y ha habido un debate, el debate, que ha durado El miércoles por la noche. casi 3 horas de debate, dicen, Sí, 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 sí. zurrándose ahí Además dialécticamente fue exhaustivo, tocaron todos los temas. todos los temas, sin limitación de tiempo. Y, Bueno, con limitación de tiempo, pero hubo tiempo para hablar de todo. hombre, yo creo que 3 horas ya lo tienen bien para explicarse. Dicen que Bueno, pues eso, el debate de cara a la segunda vuelta se celebró la noche de este miércoles pasado entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen mm, en la tele francesa, en la tele pública, y bueno, ha sido la última gran oportunidad sobre todo de la candidata ultraderechista, para tratar de invertir la tendencia que, según las encuestas, señalan una ventaja en favor del actual presidente. sí. Eh, También hay que decir, ya que has dicho la tele pública, hay que decir que la tele pública y una privada, es decir, la TF1, la pública, sí, Televisión de France 1, y la
France 2, Francia 2. Sí. Y Vale, pero allí parece que las relaciones son mejores entre sí, la pública y la privada. sí, bueno, aquí también se había hecho algún debate que han compartido televisión pública y privadas en las elecciones, ¿no? Mm. No lo sé si Pero lo... bueno, Bueno, pero da igual. en cualquier Pero caso, bastante al margen. Dime. el debate este que ya se ha convertido en un clásico, porque aquí hay el problema de las distintas fuerzas, porque como sabemos, aquí son una vuelta y allí son a dos. Sí, Y entonces el debate se produce de cara a la segunda vuelta, que son 50-50, es decir, solamente llegan dos candidatos, que curiosamente también es una situación que se repite en bastantes países latinoamericanos. sí, En Europa no, en Europa la mayoría, excepto Francia, que es un país, como sabemos, presidencialista. En el resto de países son como España, van a unas elecciones generales y allí es donde se juegan el gobierno. Luego, por supuesto, hay un proceso de negociaciones, coaliciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que el debate se produjo, en algunos momentos fue bastante acalorado, sobre todo cuando dialogaron sobre el poder adquisitivo de las personas en Francia. Hubo otro punto también muy conflictivo sobre las relaciones franco-rusas. También hubo otro punto caliente que fueron las energías renovables. Y por último, el último conflicto entre ellos fueron las expresiones religiosas en el territorio francés. mm, El tema del velo y las prácticas de la religión islámica, etc. mm, Parece ser que el tema cumbre era lo del poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo mm. que se ha producido en Francia últimamente, ¿no? Según la candidata Le Pen, dijo algo que aquí conocemos bastante bien, que es que en estos momentos gran parte del territorio francés, y lo dijo con un punto de vista territorial, es decir, hay por regiones, hay la desigualdad entre las diferentes regiones de Francia, pues dice que hay mucha gente que tiene unos salarios que no alcanzan para llegar a final de mes. Dice, hombre, eso me suena. Entonces, bueno, pues dijo que esa recuperación del poder adquisitivo sería una prioridad para ser elegida, es una forma de ganar votos, evidentemente. Y el método, pues ya también nos resulta muy conocido, que era la propuesta de bajar los impuestos, sobre todo a la energía y a los combustibles, y aseguró que gracias a estas rebajas podrá redistribuir hasta unos 12.000 millones de euros entre los franceses más necesitados. Y también aseguró que aumentaría el salario mínimo y las pensiones. Macron dijo que, bueno, que eso no era realista, como buen liberal, y que ese aumento del 10% de los salarios es absolutamente imposible de asumir. Recordemos que aquí en España tenemos el mismo problema, que en un momento dado, cuando el IPC estaba por el 1,5 o 2%, se llegó al compromiso de ligar el salario mínimo y las pensiones al IPC, pero claro, ahora que está el 10, pues ya Pues, no lo tienen tan claro. sí, Entonces, bueno, pues ese fue, digamos, uno de los puntos más conflictivos en el debate. Otro, evidentemente, fue la guerra de Ucrania, porque es un conflicto que toca directamente, como a tantos países europeos, los intereses y, por supuesto, las elecciones francesas, ¿no? Y, por lo tanto, otro de los puntos que se esperaba es las diferencias entre las propuestas de los candidatos sobre cómo lidiar con el conflicto de Ucrania. Macron se colgó medallas, pues recordemos que fue a visitar a Zelensky y ha tenido una intervención bastante activa desde que empezó la guerra, y aseguraba en el debate que el rol de Francia, bueno, y de la Unión Europea, claro, había sido fundamental para que los ucranianos hayan podido resistir la avanzada rusa, ¿no? Afirmó que continuaría enviando ayudas para la defensa y el ataque a las fuerzas de Ucrania y, por supuesto, no podía dejar pasar el sacar a escena los vínculos de Le Pen con Rusia. que son Sobre ciertos, todo, sobre sí, todo con Putin o con la banca rusa. con la ¿No? banca rusa más bien, ¿no?
se refirió al préstamo que contrajo la candidata a través de un banco ruso. Sí. Y bueno, algo que según señaló Macron hace que cuando se dirige a Putin no está hablando a otro dirigente, le está hablando a su banquero, llegó a decir. Es decir, que calificó a Putin de banquero de Le Pen, ¿no? Y también criticó que Le Pen haya celebrado la anexión de Crimea por parte de Rusia. En fin, eso es muy real. Es decir, entonces hay muchos testimonios. No podía tampoco defenderse. Lo único que hizo Le Pen fue defenderse afirmando que en Francia no le habían concedido ningún préstamo, por lo cual tuvo que recurrir a Rusia. Acusaba a los bancos franceses de no querer prestarle dinero. Bueno, no desconozco la realidad de esa afirmación, pero ella reivindicaba que ya en 2014 había escrito algunos tuits apoyando una Ucrania libre y acusó a Macron de haber recibido a Putin después de la anexión de Crimea. En fin, lo de siempre. Bueno, las dos cosas tienen matices. Primero, la señora Le Pen hace lo mismo que toda la ultraderecha o la extrema derecha europea. Sus amistades y relaciones con Putin son generalizadas, no solo la de ella, sino la de Orbán y demás amigos en Polonia o incluso los de Vox aquí en España tienen simpatías por las políticas de Putin. Y lo otro, bueno, Macron ha tenido relación con Putin porque, bueno, Macron este semestre ha sido el presidente de la Unión Europea y ha tenido relación como Francia era el país que ostentaba esa presidencia, ahora va a España, creo, a continuación otros 6 meses. Bueno, ostentaba esa presidencia y tenía una cierta interlocución política con Putin, ¿no? Por eso, Claro, pero también ha utilizado el semestre de turno de la Unión Europea para para, arrimar el ajo a su sardina electoral, bueno, ¿no? me imagino que sí, pero tiene una excusa para argumentar, hombre, yo me he reunido con Putin porque representaba a Europa. Bueno, en fin, era una cuestión que quería decir. No, que el que más y el que menos tiene bastante que callar, ¿no? Entonces, Mm, claro, en un debate de este tipo, pues se pone de manifiesto el y tú más, ¿no? O sea, sí, y yo, sí, ¿tú qué? Pues y tú, pues mira que tú, y todas esas cosas a las que tan acostumbrados estamos. Luego, desde el punto de vista económico, Macron se refirió a la propuesta no muy manifiesta, pero bastante evidente de Le Pen, que parece ser que pretendía intentar salirse del euro. Bueno, Le Pen lo negó, evidentemente, y Macron se dedicó a defender que la Unión Europea era absolutamente necesaria, incluso hablando en concreto de la alianza entre Francia y Alemania, ¿no? La candidata de la ultraderecha pues aseguró que la soberanía europea ataca a la soberanía francesa y ella prometió defenderla y dijo que, bueno, que permanecería en la Unión Europea pero la modificaría desde dentro. No sé exactamente a qué se refería, pero mm, bueno, pues parece ser que esa era su intención, ¿no? bueno, Y luego, dentro ya de su línea, mostró su desacuerdo con los trabajadores desplazados, es decir, los trabajadores emigrantes en Francia, que se dedican a llevarse su dinero a otros países. Es decir, que cosa normal por otra parte, pero bueno. igual que hacían los emigrantes españoles cuando estaban en Francia, en Holanda o en cualquier otro sitio, igual que hagan los emigrantes de cualquier país, enviar remesas a su Pues familia. normal. Normal, es lo Pues que claro. a eso se va allí, ¿no? O lo que hacen las empresas francesas en África, Esto, que se llevan a Francia todo lo que sacan. Bien. bien. Eh, mm, y entonces, claro, pues criticó a Macron por no defender suficientemente los intereses de Francia en la Comisión Europea. Ujú. Bueno, luego también hubo otras cuestiones, por ejemplo, el régimen de pensiones,
que tenía una propuesta bastante curiosa y que a mí me llamó la atención y no la vi descabellada, y es que proponía un sistema progresivo. Es decir, todos los que hayan empezado a trabajar antes de los 20 años podrían jubilarse como máximo a los 60. Y luego los que han empezado después de los 20, pues gradualmente a los 62. Bueno, Le Pen criticó la propuesta de su rival, que, como sabemos, Macron, en línea con el resto de la Unión Europea, pues habla de las jubilaciones a partir de los 65, y Le Pen dijo que eso era una injusticia insoportable. Bueno, a mí no me pareció descabellado, porque lo que se cuenta debería de ser los años de cotización. Sí. Entonces, si tú has empezado a cotizar a los 16, pues con 30 y tantos años de cotización debería ser suficiente. Y si los cumples a los 55, pues debería ser esa edad de jubilación. Lo que cuenta y sobre todo lo que desgasta es el trabajo. Sí. Y por lo tanto, si has empezado antes, pues tendrás que acabar antes. Sí. Me pareció que tenía una cierta lógica Sí. dentro de sus medidas. Por supuesto, hay algunas razonables. Si estamos lo de siempre. Lo diga quien lo diga, si es un argumento razonable y lógico, pues hay que admitirlo, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Qué diferencia, no? Ahí se está hablando de la jubilación a los 60, al 62, y aquí está hablando de 65, No, 67. perdón, está hablando la candidata que tiene La todos los vídeos de candidata. no salir. Sí, pero aquí lo que se discute ya es se va a cara a los 67 años. Y aquí Incluso algunos más, ¿eh? y algunos más. Y aquí ahí están hablando de 62. Vaya. Para algunas cosas no somos europeos, o tan europeos como otros europeos. Bien, vale. Bueno, también hablaron de mejorar las pensiones, situarlas en un mínimo de 1.100 euros. Macron dijo que él no quería aumentar los impuestos para no aumentar la deuda. Y bueno, y dijo una frase maravillosa que me encantó. Así que solo hay una manera de financiarse: trabajar más. Pues claro. Hombre, si no dice otra, vamos, eso es de perogrullo, pero bueno. Otro tema que salió a relucir y que parece ser que también hay bastantes problemas es la salud pública. Es un tema pendiente, sobre todo tras la pandemia. El debate sobre la salud pública después del COVID era inevitable. La sanidad, mejor. Sanidad pública. Sí, la sanidad pública, vamos. Vale, sí. Y entonces, bueno, Macron hizo una cierta autocrítica. Dijo que habían optado por invertir en hospitales y en salarios, pero que no era suficiente. Por lo menos lo admitió, y por lo tanto es de esperar que sus intenciones, veremos si se quedan en buenas intenciones, pero en principio sus intenciones será, pues eso, invertir en hospitales y en salarios. También incluso habló de crear 50.000 nuevos puestos de trabajo para enfermeras y auxiliares. Le Pen, por supuesto, criticó el manejo de la pandemia por parte del presidente y señaló que uno de los más afectados fueron el personal de salud pública, ¿no? De los sanitarios. Y incluso habló de que 15.000 funcionarios habían sido despedidos por no haberse vacunado contra el COVID-19. Y bueno, como cosa curiosa, Le Pen habló de que si sale presidenta desarrollará la telemedicina, algo que aquí estamos descubriendo últimamente, y fortalecerá la entrada del sistema de salud en lo que ella llamó la ruralidad francesa, es decir, la Francia vaciada, que diríamos aquí. Es decir, que también, por supuesto, en Francia hay notables desequilibrios regionales desde el punto de vista demográfico. Entonces, las zonas agrícolas están también bastante dejadas, y es un medio fuertemente conservador y que intentó trabajarse para el próximo domingo. Bueno, por supuesto el medio ambiente también fue motivo de enfrentamiento. Le Pen calificó de hipócrita a Macron, dijo que su modelo económico basado en el libre comercio es el responsable de gran parte de la emisión de gases de efecto invernadero, y prometió revertir esa situación a partir de un proyecto. Y volvemos otra vez a lo de la ruralidad. Decía que su proyecto ecológico estaría basado en el localismo, lo que ella llamó el localismo. Es decir, lo que también podemos llamar aquí municipalismo, ¿no? Yo por lo que entendía era el consumo de productos
de cercanía, es decir, Sí, sí, todo es sí, sí, que aquí también muchas veces se ha defendido, ¿no? sí. Eh, Bueno, no es mala idea, ¿eh? Es decir, no, 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 sí, por eso te digo que aunque lo diga Le Pen, si, sí, 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 si sí, tiene razón, tiene razón. tienes razón. Es decir, tampoco hay que procurar ser ecuánime, ¿no? Eh, entonces, bueno, y para acabarlo de arreglar, Macron acabó diciendo que la única forma de luchar contra la emergencia climática es desarrollar la energía nuclear y las renovables. Recordemos que Macron fue uno de los que estuvo detrás de intentar colar la energía nuclear como energía verde, Sí, cosa que escandalizó a muchos. Pero bueno. Y por último, en cuanto a la educación y la laicidad, Macron defendió que habría que intentar mantener las escuelas y institutos abiertos durante la pandemia. Invertiría más, por supuesto, en educación. Haría una revaloración de alrededor del 10% de los salarios de los docentes, que incluso al inicio de su carrera no estaría en ningún caso por debajo de los 2.000 euros al mes. Parece ser que, según mis informaciones, los salarios de los docentes son bastante bajos en Francia respecto a su titulación y capacitación. Y bueno, pues por último, hubo un desencuentro muy importante alrededor de la laicidad, ¿no? Es decir, que coincidieron en que no coincidían, vamos. Es decir, que lo tenían muy claro. Para Le Pen es necesario prohibir el velo en el espacio público y luchar en contra de la ideología islámica. Mientras que Macron lo criticaba y aseguró que su rival lo confundía todo, confundía el terrorismo con el islamismo, con los extranjeros, y pues eso, que confundía todos los problemas. Y decía que, que se oponía a la prohibición de los signos religiosos en espacios públicos, es decir, que defendía la permisividad respecto a la utilización del velo islámico, porque el velo católico sabemos que las mujeres, por supuesto las mujeres, aquí en España también lo han llevado durante mucho tiempo. Bien, y por último, y para acabar, uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista legal es el sistema electoral, que se ha vuelto a cuestionar, ¿no? Con casi 13 millones de votantes registrados que han preferido la abstención en la primera vuelta a cualquiera de los 12 candidatos presentes en esta primera vuelta, ¿no? El voto por mayoría uninominal, que se llama, es decir, de uno o el otro, a dos vueltas, que se lleva practicando desde 1965, mostró otra vez sus límites, ¿no? Sobre todo porque si a estos abstencionistas le sumamos el más de medio millón de votos en blanco, los 250.000 votos nulos y los numerosísimos, pero difíciles de calcular, votos útiles que votan a gente que no les gusta porque no salga otro, pues si razonamos este porcentaje de votantes registrados, el bloque de abstención blanco nulo habría ganado ampliamente la primera vuelta con un 27%, cuando Macron solo llegó al 20%, ¿no? Entonces dices, bueno, algo falla, porque según esto, el 80% de los franceses inscritos en las listas electorales no habrán votado por el futuro presidente en la primera vuelta. Por lo tanto, según estos que opinan así, pues la fragilidad del presidente será extrema, ¿no? Es decir, solamente un 20% de los franceses que votaron en primera vuelta habrían elegido, en este caso, a Macron, ¿no? bien. En fin, en cualquier caso, una situación interesante para nosotros, primero porque nos pilla muy cerca y después porque plantea problemas comunes, y que, bueno, pues el próximo domingo la solución. Muy bien. Aquí el lunes, por lo contaré, me imagino que tu tocayo, el otro Rafa, hará un análisis de los Sí, resultados y después también en la tertulia del lunes, pues dirán. sí, no, y en otros programas, porque yo creo que
que tiene suficiente interés. Muy bien, Rafa, pues nos quedan muy pocos minutos. Yo te diría que te quedan 5 minutos para solventar esa miscelánea que tú siempre propones de noticias más cortas. Y tienes dos temas, la pandemia como inmejorable ocasión de negocio y la otra, Pegasus y el Catalangate. Mm. Así que te digo los dos porque los tienes que colocar en 5 minutos. Pues seré breve, que dice todo el mundo Seré- cuando se tira una hora hablando. Vale. Bueno, yo lo que más me ha molestado dentro de todo el follón que se ha montado, sobre todo en Madrid últimamente, es que entre las mayores vilezas que puede cometer un ser humano se encontraría el de aprovechar las situaciones catastróficas para, mediante distintos tipos de corruptelas, conseguir hacer negocio con la desgracia ajena, ¿no? Mm, Recordemos que todos estos escándalos que se han destapado ahora se produjeron en lo peor de la pandemia, ¿no? Es sí. decir, ahora que las cosas están, es decir, eh, bueno, y contando eso sí con la connivencia de políticos venales que, amparándose en que la situación era de emergencia, que precisamente yo niego la mayor, porque en esos momentos es cuando más se debían de extremar las precauciones y los controles, pero bueno, se dedicaron a conceder contratos con dinero público, claro, que, pues de manera arbitraria y totalmente descontrolada, ¿no? Entonces, pues a mí me parece eso una vileza sin nombre, ¿no? Eh, y eso que ha salido ahora, en parte, por supuesto, porque hay mucho más, de la situación de Madrid, del Ayuntamiento y la Comunidad, y es de temer que haya habido otros casos a lo largo de la geografía autonómica. Recordemos aquí, sin ir más lejos, en el País Valencià, el caso Blasco, que se lucró con fondos destinados para la ayuda a Haití tras el terremoto, Mm. que también causó el sonrojo y la vergüenza de toda la gente honrada de por aquí. Pues bueno, Madrid, con la torpe excusa de la urgencia, pues se han repatriado con contratos sin concurso público, sin transparencia, y teniendo como beneficiarios amigos, correligionarios y familiares, ¿no? De momento han salido a luz pues, los de la hermana de Núñez Feijóo, los del hermano de Díaz Ayuso o los de los amiguetes del alcalde de Madrid, pero seguramente ha habido bastantes más. Entonces, bueno, más allá de la habitual culpabilización de los partidos contrarios o del cansino y tú más, han salido a la luz tweets y correos claramente pornográficos, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Y bueno, y a pesar de lo que digan, que si los socialistas y el gobierno de ultraizquierda y no sé qué más, pues todo apunta a que es la expresión de las luchas internas de los partidos, filtrando a la prensa de vota pues, todo aquello que podría hundir con fuego amigo a sus adversarios internos, ¿eh? Bueno, pues en cualquier caso eso es con lo que nos entretienen en todas las televisiones mientras cambian el garbanzo de cubilete en el juego trilero que para mí no es sino humo de paja y pecata minuta, que siempre ha habido, ¿no? Desde Matesa, los seres de Andalucía, la Gürtel, y ahora pues los guantes y mascarillas de Madrid, tutti quanti, que dicen los italianos. Y la corrupción que propicia la actual estructura del sistema político vigente ha sido, es y es de temer que seguirá siendo pues elemento inseparable de los partidos en el poder en cuanto tocan partidas suculentas de dinero público. Los dedos se les ponen nerviosos porque una vez más, de mi punto de vista, y para mí eso es lo importante y no la anécdota, una vez más es un problema estructural y no coyuntural. Muy bien. ¿Y lo de Pegasus y los catalanes, qué? Eso también es un tema que lo resumiré brevemente, pero que tendrá mucha cola. Sí, claro. Entonces, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Es decir, que existen fundadas sospechas de que los teléfonos móviles de al menos un 65 líderes independentistas de Cataluña y hasta 2 vascos, pues han sido hackeados con el famoso programa Pegasus. Recordemos que en la mitología griega Pegasus era el caballo volador Mm. que iba por todas partes y se metía en todas partes. Al parecer, pues, y ahí está una de las claves, solo está disponible para gobiernos. Según una organización que se llama Citizens Lab,
que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a los derechos de ciberseguridad. Por supuesto, el gobierno español ha retrasado cualquier responsabilidad, amparándose en lo de siempre, en que como es un tema de inteligencia, no pueden hablar, pero de momento Puigdemont y algunos otros políticos de Esquerra Republicana y demás, pues ya han anunciado que llevarán al Estado español ante la justicia europea. Y curiosamente, no solo es España, evidentemente, pero los otros ejemplos que han salido a relucir son muy poco edificantes. Por ejemplo, en Europa están Hungría y Polonia, que no son precisamente más que ejemplos de gobiernos muy democráticos, pero claramente neofascistas, vamos a decir, y que se dedican a utilizar Pegasus para aplacar y controlar a la prensa y a la disidencia, ¿no? Y por último, y para acabar, hay un detalle que me ha resultado muy curioso. El invento este se descubrió en Israel. Sí. Y tanto ha llegado a preocupar este invento que la última moda en Israel, que son, como digo, los creadores de este software, consiste en comprar teléfonos Nokia. Y cuanto más antiguo sea el bichejo este, mejor. O sea, nada de comprarse el último modelo de iPhone o de Samsung. Quienes están en el ajo, como nuestro buen amigo Benjamín Netanyahu, parece ser que se comunican habitualmente con antiguallas sin acceso a Internet, ¿no? Y por supuesto cada vez tienen más motivos para hacerlo así, porque pues eso, te envían un WhatsApp, un email o cualquier otro elemento para introducirse, y a partir de ahí se han metido en tu teléfono y lo controlan todo en tu teléfono. Bueno, pues que a este paso Nokia va a seguir forrándose con la venta de teléfonos anticuados, y el programa Pegasus por ahí lo tenemos. Anda ya suelto por buena parte del mundo, y con la sospecha esta de que eso también está por ver, pero que según ellos solo lo venden a gobiernos y estados y demás, pues la cosa, como digo, seguiremos sobre ella, porque parece ser que va para largo, ¿no? Bien, pues así lo vamos a dejar, entre otras cosas porque el tiempo nos achucha, Rafa. Muy bien. Nos oímos la semana que viene si no pasa nada. De acuerdo. Pues eso, salud y buen día. Salud. Bueno, ya nos hemos ido de la radio y del chisme este también nos vamos.